Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Bueno, amados hermanos, vamos a comenzar con este estudio. Me da muchísimo gusto verlos como todos los días jueves, porque estamos estudiando el Evangelio de Marcos verso a verso, y ahora estamos estudiando el Evangelio de Marcos capítulo 6, versos del 14 al 29, que habla de la muerte de Juan el Bautista. En esta enseñanza del día de hoy, el Señor nos quiere que aprendamos el ejemplo de un hombre de Dios. También lo podemos decir el ejemplo de una persona, de un hombre, una mujer de Dios. En este caso es un hombre de Dios porque se trata de la historia de la muerte de Juan el Bautista, el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento, el más grande y el último. Es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy en esta lección, el ejemplo de un hombre de Dios. Eh, el texto nos habla acerca del carácter. ¿Cuántos de nosotros y cuántas veces no hemos sido tentados o hemos pasado por circunstancias donde nos damos cuenta que pudimos haberlo hecho mejor, pudimos haber tomado mejores decisiones? Sin embargo, la Biblia nos relata muchas historias para que las podamos nosotros comprender y de cierta manera aplicar a nuestra vida, aplicar la enseñanza de Dios a nuestras vidas. La historia que vamos a ver hoy de la historia de la muerte de Juan el Bautista no es solamente un hecho meramente cultural. Lo que el Espíritu Santo tiene que decirnos aquí es para que nosotros aprendamos con el ejemplo, pero también con el antiejemplo, como Herodes, que ahorita vamos a empezar a desmenuzar este texto para poder ir entendiendo tanto las virtudes como los defectos del uno y del otro, tanto de Juan el Bautista como de Herodes. Así que, amados hermanos, vamos a empezar con el texto. Lo voy a poner aquí en pantalla porque los primeros dos versículos, el 14 y el 15, nos dan una pequeña introducción de lo que más adelante se desarrolla en los siguientes versos. El texto dice así: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Lo primero que vemos en este texto es a un rey llamado Herodes, por cierto, muy místico, muy, eh, con una tendencia a poder atribuir a los muertos ciertos poderes, como probablemente en la religión tradicional nos enseñaron, ¿verdad? Que una persona después de morir sufría algún cambio, alguna transformación, y podía ser que tuviera poderes. Sin embargo, la Biblia no dice tal cosa. Dice del rey Herodes que había escuchado la fama de Jesús. A lo largo de la historia del Evangelio de Marcos, Marcos nos presenta un evangelio muy dinámico, nos presenta a un Jesús muy activo, predicando aquí y allá, que no se quedaba quieto, que cruzaba el mar de Galilea, liberaba a los endemoniados, se regresaba y estaba recorriendo toda el área de Galilea, una región muy grande, yendo de pueblo en pueblo predicando la palabra de Dios, porque el mensaje principal de Jesucristo era la predicación. Sí, por supuesto, él vino y se compadeció de las enfermedades y de todo el sufrimiento humano. Sin embargo, él no vino a acabar con la enfermedad, él vino a acabar con la más grande de nuestros enemigos, que es la muerte, el pecado y la consecuencia de la muerte. Él vino a dar una vida perfecta, a anunciar el reino de los cielos que se había acercado primeramente a los judíos, pero también extendió su ministerio al mundo gentil. Y la primera persona que recibió este mensaje de salvación fue la mujer de samaritana. Sin embargo, nos habla aquí del rey Herodes. En la Biblia se nos habla del rey Herodes y al parecer hay varios personajes que se llaman Herodes. Hay que entender entonces de qué Herodes nos está hablando, porque hubo un Herodes, y ahí sí quiero que me pongan mucha atención para que no nos perdamos en estos detalles. El primer Herodes que encontramos en la Biblia es Herodes el Grande. Él fue el que gobernó
del año 37 antes de Cristo al año 4 antes de Cristo. Él intentó matar al niño Jesús cuando supo por los magos del Oriente que estaban buscando al rey de los judíos. Y en Mateo capítulo 2, versos del 1 al 18, nos narra la historia de la matanza de los niños. Por eso es la matanza, es de los inocentes en Belén. Este rey Herodes el Grande era un rey cruel, era paranoico, incluso mandó matar a varios de sus hijos, tuvo más de 14 hijos varones, y a muchos de ellos los mandó a asesinar porque él se entraba como de conspiraciones en su contra y él quería permanecer en el poder, así que no le importó matar incluso a sus hijos. Tuvo muchas mujeres, así que de estos hijos, pues entre ellos había muchos que eran medios hermanos, pero eh, ustedes podrían, la primera duda que nos surge es cómo es que vivió, cómo es que la historia nos narra que es un rey que gobernó del año 37 antes de Cristo al 4 antes de Cristo sin mandó matar a los niños porque había nacido el rey, ¿verdad? Y es que hay un error en las fechas, por eso, amados hermanos, no nos podemos confiar tanto, ¿verdad? Desde el año cero, no precisamente fue el año en que nació Jesucristo. Algunos teólogos piensan que Jesucristo pudo haber nacido entre el año -4, -5, antes de nuestra era. Hay un error, hay un desfase. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, Dios es soberano, incluso Dios tuvo que ver con esto, ¿verdad? Pero lo que sí estamos seguros es que en el calendario que tenemos hoy en día y la historia por los historiadores antiguos como Flavio Josefo y otros, lo sitúan a él en este periodo de la historia del 37 al -4 y ya había nacido Jesús. Así que ahí vemos que hay un error en las fechas. Esto no es relevante, pero sí lo quería mencionar para que no nos confundamos. Después de él, de sus muchos hijos que él solicitó que el reino que él gobernaba se dividiera para que lo gobernaran sus hijos. Entre ellos está Herodes Antipas, que es este Herodes con el que empieza este texto, el rey Herodes. Él es Herodes Antipas. Él gobernó, él fue un rey, fue un tetrarca. Eh, Tetrarca significa que aunque era rey, estaba subordinado al imperio romano, a lo que Roma decía. No era un rey que tenía libertad de hacer lo que él quería, sino que él daba cuentas a Roma, pero lo dejaban ser rey de esa región. Él es rey Antipas. Él mandó encarcelar y decapitar, como lo vamos a ver en esta historia, a Juan el Bautista. Su carácter era superficial, era un cuate muy tibio, era manipulable, era un hombre temeroso, temía las relaciones sociales, él tenía temor y quería quedar bien con el pueblo y con todos. Este rey cedía fácilmente a las presiones, como lo vamos a corroborar en los siguientes versículos. Él tuvo de sus muchos hermanos otro tetrarca llamado Herodes Filipo, que gobernó del año 4 al año 34 después de Cristo. De él fundó la esposa, la ciudad de Filipo. Él fue considerado dentro de los tetrarcas el más estable y moderado de los hijos de Herodes el Grande. Hubo otro hijo, ¿verdad? Todos estos hermanos, Antipas, Filipo, Arquelao. Arquelao, él no recibió el título de rey, sin embargo, de él habla la Biblia en Mateo 2:22, cuando dice que José, el esposo de María, evitó regresar por Judea por temor a él, porque decía a Herodes, bueno, se refiere a Herodes Arquelao. Él fue depuesto, fue quitado por Roma por su mala administración, y Judea pasó a procuradores romanos como Pilato, que fue uno de los que estuvo en el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Así que para ir entendiendo la historia, pues ya tenemos a Herodes el papá, y ahorita hablé de 3 de sus hijos, Antipas, que es el que nos narra este texto, Arquelao y Filipo. Bueno, y de Herodes también tuvo nietos. Herodes Agripa I, él encarceló al apóstol Pedro.
Él fue el que mandó asesinar a Jacobo, también llamado Santiago, que escribió el libro de Santiago, ¿verdad? Que tenemos en la Biblia. Él fue el que dice la escritura que fue comido de gusanos por aceptar la gloria como si él fuera un dios o como si él fuera Dios. Y dice la historia que murió comido de gusanos, ahí en el libro de los Hechos. Su hijo, Agripa II, Herodes Agripa II, él fue el que escuchó la defensa de Pablo y fue el que le dijo a Pablo, casi me convences de hacerme cristiano. Entonces ya estamos hablando de la cuarta generación, estamos hablando del bisnieto, ¿verdad? De Herodes el Grande. Así que, amados hermanos, ya habiendo dicho cómo está todo este tema de los Herodes, de toda esta familia herodiana, entonces nos estamos situando con Herodes Antipas. Este es el Herodes del que habla este texto. Dice la escritura así: él había escuchado la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio, como ya nos había redactado en diversas ocasiones el evangelista Marcos. Inclusive Jesús era sumamente popular y ya era odiado por los religiosos de su tiempo porque los contradecía muchas de sus enseñanzas, de sus tradiciones, no iban conforme a la predicación de Jesús y predicaba como con quien tiene autoridad y no lo podían refutar en nada porque era simplemente brillante y tenía un carácter piadoso pero fuerte nuestro Señor Jesucristo. Así que ya se había hecho famoso tantos milagros, ¿se acuerdan? Que había hecho, liberaba a endemoniados, el mundo espiritual se sujetaba a él, el mundo natural también, la naturaleza se sujetaba a Jesús y las enfermedades también obedecían a nuestro Señor Jesucristo y eran quitadas de las personas. Así que, como no había redes sociales ni había otros medios de comunicación, pues la fama de Jesús se pasaba de boca en boca. Él escuchó la fama y entonces él pensó que era Juan el Bautista resucitado, porque estaba actuando con esos poderes. Ahora, imagínense que Herodes, al escuchar la fama de Jesús, él pensó que era Juan el Bautista. Qué honor y qué privilegio, amados hermanos, que te confundan por lo que se dice de ti con Jesucristo. Sí, sí, realmente es algo notorio esto que estamos leyendo, porque cómo sería, y al ratito vamos a estudiar el carácter de Juan el Bautista, y qué impacto tendría en la sociedad, que incluso el rey, una persona importante, llegó a pensar que era Jesucristo, que era Juan el Bautista. Imaginémonos, y podríamos soñar o imaginarnos siquiera si nosotros pudiéramos estar poquito así de cerca de que por nuestra fama piensan que Jesucristo ya vino por segunda vez. Es difícil, ¿verdad? Sin embargo, Juan el Bautista, por su carácter y por su predicación y por lo que vamos a leer en los siguientes versos, era fácilmente un candidato para ser considerado que Jesucristo realmente era Juan el Bautista. Sin embargo, vamos a continuar con la lectura. Y después de esta breve introducción, hay otros, podemos clasificar el resto de la historia en 4 bloques adicionales. El segundo bloque lo podemos encontrar, amados hermanos, del verso 16 al 20. Aquí vamos a ver una mezcla de sentimientos de aversión y respeto de Herodes hacia Juan el Bautista. Vamos a ver entonces en esta sección esta mezcla de sentimientos de aversión y respeto de Herodes hacia Juan el Bautista. Empezamos entonces con la lectura. Dice, al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle. Y como no podía porque Herodes temía a Juan, sabiendo que éste era varón justo y santo, y le guardaba a salvo,
y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Bueno, vamos a analizar lo que nos dice la palabra de Dios en estos versículos. Herodes confundía a Jesús con Juan, el que había decapitado. Y lo dice y lo menciona porque en estos versículos encontramos, en primer lugar, que él sentía aversión por él, rechazo por Juan el Bautista. Él mismo lo había enviado y prendido y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Aquí había un pecado grave que estaba cometiendo este no judío, este gentil, este rey gentil, Herodes, porque había tomado por mujer a la mujer de su hermano Felipe. Y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de Herodías. Herodías no solamente era la mujer de su hermano Felipe. Recordemos que Herodes el Grande, yo les mencioné que tuvo por lo menos 14 hijos varones y mujeres, además. Pudo haber sido una suma total de 16, 17 entre hijos, varones y mujeres, con por lo menos 10 mujeres que tuvo Herodes el Grande. Bueno, Felipe eh, se había casado con Herodías, pero Herodías era hija de otro hermano. O sea, era la nieta de Herodes el Grande, era hija de Aristóbulo IV. Entonces, Herodes Antipas, para recapitular un poco, Herodes Antipas eh, tomó la mujer de Felipe, ¿verdad? Que también era su hermano, igual que Arquelao y Filipo, eh, pero, pero esta Herodías era su sobrina, porque era la hija de Antipas IV, su medio hermano. Entonces, ya se estaba haciendo aquí un relajo, porque no solamente Herodías se había casado con su tío, sino que con su tío Felipe, sino que también Herodes Antipas le había quitado a la esposa a su hermano, que también era su sobrina. Entonces era un pecado abominable y Juan lo estaba acusando. Juan les decía sin pudor, sin tener miedo y respeto porque él era el rey, él le decía y ponía por encima a Dios, por encima de la prudencia, ¿verdad? Porque Juan el Bautista era un predicador. Juan el Bautista había venido como heraldo a predicar el arrepentimiento porque detrás de él venía alguien mucho más grande que él, que ni siquiera era digno de desatar las correas de su calzado. Juan el Bautista era un hombre humilde, pero un hombre valiente, no era un hombre tímido. Y Juan el Bautista predicaba y lo hacía con denuedo y acusaba al rey por su grave pecado, que todo el mundo sabía acerca del pecado, pero pocos se atrevían a señalar el pecado del rey, puesto que era el rey. Sin embargo, Juan el Bautista no era un hombre temeroso, era un hombre que tenía convicciones inquebrantables. Entonces ya vemos que primero vino la aversión, y no solamente se ganó la aversión del rey, sino que también de su mujer, de Herodías. Herodías también la estaba quemando, la estaba escarneciendo, y no de manera injusta, le estaba diciendo que también era una pecadora y que también era repudiada, era un acto de repudio por haberse metido, ¿verdad? Primero con uno y luego con el hermano del que era su esposo, y además tenía cierto parentesco, era sobrina, y se había ido con un tío y luego con el otro tío. Por eso Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. Entonces Herodes escuchaba la voz de su mujer que se quejaba, no, mátalo, pero él no lo hacía, lo único que hizo fue encarcelarlo, pero además no solamente lo encarceló y lo encadenó, sino que cuidaba de él, dice la escritura, cuidaba de él. Eh, ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que sentía rechazo por Juan el Bautista, también lo respetaba. Por eso era una mezcla ahí de sentimientos encontrados.
Dice el siguiente versículo en el 20, le da el motivo, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. O sea, era atraído por Juan. Era un hombre que dentro de todos sus defectos, al menos podía reconocer el carácter justo y santo de Juan el Bautista. Lo odiaba, pero lo respetaba y no sabía qué hacer. Él se quedaba perplejo, lo escuchaba de buena gana, aunque solamente lo escuchaba, pero como muchos cristianos van los domingos a escuchar un sermón y están de acuerdo con lo que se predica ahí en el púlpito, pero pues eso no hace la diferencia. Siguen como Herodes en la necedad de su pecado. Así que, hermanos, Cristo no vino a convencernos intelectualmente de que Él es Dios. Eso es otra lección que podemos encontrar aquí. Cristo vino para cambiar nuestro corazón perverso, a operar en nuestro corazón. Así que no es suficiente que nosotros creamos o sepamos que Cristo es Dios si con nuestros hechos lo negamos. Y ese es un doble discurso con el cual todos estamos luchando, amados hermanos. Yo no estoy aquí diciendo yo soy perfecto, no, no. Todos estamos luchando siempre, constantemente, contra un doble discurso, entre lo que creemos, pero no hacemos. Lo escuchamos de buena gana, pero no hacemos nada por cambiar, amados hermanos. Y nuestra vida está de cabeza. Y si yo lo pudiera en el contexto, por ejemplo, de hoy en día, cómo podemos nosotros identificarlo en nuestras vidas, yo podría decirlo, pues a lo mejor en el trabajo somos unos y los domingos somos otros. En el trabajo, yo supe de una persona que su jefe, pues era el mero mero, era un perverso y un pervertido. Y entonces él se portaba o se portaba de tal manera que le cayera bien al jefe porque él era el jefe, ¿verdad? Sin embargo, también escuché la historia de otro hermano que tenía conflictos con el mero mero de su trabajo porque él defendía su fe y no lo acompañaba ni a sus trances, ni a sus vicios, ni a sus cuestiones. Entonces, hay dos tipos de cristianos. Lo he dicho en otros estudios y lo voy a repetir ahorita. Los cristianos que están huyendo del infierno, porque es un lugar terrible y que nadie se le desearía ir, que se fuera enviado para allá, porque es un lugar realmente terrible, pues están tan concentrados huyendo del infierno que realmente no están disfrutando, ¿verdad? La gloria del Dios Todopoderoso. Y hay otros cristianos que también están huyendo del infierno, pero no están concentrados en el infierno, están con sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Y esos son cristianos que viven con gozo, que viven como Juan, sin temor al que dirán. Incluso es fácil decir, a mí no me importa lo que digan mis vecinos, pero la pregunta es, ¿y te importa lo que diga tu jefe del trabajo? ¿Realmente te importa lo que diga esa mujercita o ese varón al que estás persiguiendo, ¿verdad? Que si eres soltero y que quieres establecer una relación. De qué estamos hechos, amados hermanos? Esto es para la reflexión. Aquí estamos viendo el carácter de Juan el Bautista que ni siquiera con el rey quería quedar bien. Juan el Bautista era valiente y era humilde, pero no se quedaba callado. Él defendía su causa con verdad y con justicia. Así que el seguir a Cristo implica un sufrimiento, porque no seguirle la corriente a tu jefe implica que si bien te va, conservas el trabajo, pero no hay aumento de sueldo, ¿verdad? Y si hay la oportunidad de un ascenso, pues no te la va a dar a ti, se le va a dar al que sí le hace la barba, al que... Pero, ¿de qué se trata esto, amados hermanos? La vida es muy corta. Si la vida es corta, la vida laboral es todavía más corta. Y estamos queriendo quedar bien con alguien y con el que debemos de quedar bien es con Dios. Nuestra vida depende de Dios y no de ninguna otra persona. Él es nuestro Salvador, no solamente eso, Él ya lo hizo todo por nosotros y nos regala una salvación, como dice el autor de Hebreos. ¿Qué haremos si descuidáramos una salvación tan grande?
tenemos que creer como Juan estaba convencido de su ministerio. Era un hombre cuyo ministerio no es tan extenso en la Biblia, pero sí es de mucho impacto. Y aquí no significa que todos necesitemos de subirnos y predicarles a millones de personas. Yo soy feliz estudiando la Biblia con ustedes, hermanos. Yo no busco nada para mí. Yo lo que busco es el crecimiento mío, personal y por supuesto de la iglesia de Jesucristo, que la gloria sea de Dios, amados hermanos. Y Juan el Bautista estaba buscando la gloria de Dios y Herodes lo respetaba, porque además había congruencia. Una persona que sufre a causa de su fe es una persona que dices, wow, esta persona realmente es y piensa realmente lo que dice. Sí cuadra el audio con el video, no está desfasado. Lo que dice es lo que yo veo que está haciendo. Y por eso lo respetaba Herodes a Juan el Bautista, porque veía esa congruencia y además ese celo por la palabra de Dios. Juan el Bautista lo acusaba y le decía, no es lícito, no es lícito. Y recordemos que Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. Conocía la ley, conocía la Biblia. Y en las leyes, la constitución de la nación de Israel, que es lo que Dios le dio a Moisés, ahí en Éxodo 19 en adelante, todo Levítico, y después lo confirma en Deuteronomio, dice en las leyes, ¿verdad? Dice, el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sus hijos serán. Es decir, el que tiene relaciones sexuales con su cuñada comete inmundicia. Están prohibidas las relaciones, la intimidad en primer lugar, con personas que no sean tu cónyuge. Pero además, esto aquí específicamente dice, pues con la mujer de tu hermano. Y Juan el Bautista se lo predicaba y no le gustaba ni a Herodes ni a Herodías, su mujer. Sin embargo, la historia sigue así. Vamos a ver entonces el tercer bloque de esta enseñanza. El tercer bloque es un hombre, eh, el arribo de la esperada oportunidad de venganza. Eso lo vamos a encontrar a partir del verso 21. Lo voy a poner aquí en sus pantallas. Vamos a seguir viendo Marcos 6:21. Pero venido un día de reposo, pero venido un día oportuno, perdón, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidieres, lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Así que llegó la oportunidad, la tan esperada oportunidad de la venganza de Herodías. Y utilizó, qué horrible, que utilizó a su hija para cumplir con este plan. Voy a regresar al versículo 20, vamos a analizarlo porque yo les comentaba, esto no es una historia para que hagamos un examen de bíblico, ¿verdad? De escuela dominical bíblica. Esta es una historia porque hay mucho que aprender de aquí. Eh, Dice que el verso 21, que llegó el día oportuno, en la fiesta de cumpleaños de Herodes, él dio una cena a sus príncipes tribunos y los principales de Galilea. Toda como dicen, la alta alcurnia de la sociedad de ese tiempo fue invitada al cumpleaños de Herodes. Y en estas fiestas, imagínense en esta fiesta donde está el rey cumpliendo años, pues había mucho derroche de muchas cosas.
de austeridad, pero para nada. Sin embargo, en estas fiestas había muchos abusos, entre ellos alcohol. En esta historia dice que la hija de Herodías bailaba y lo incitaba. No era un baile común, realmente ya bajo el alcohol, la música, la risa, la celebración, pues estaba siendo seducido por la hija de su mujer, que la Biblia no nos dice su nombre, pero nosotros sabemos que se llamaba Salomé. Lo sabemos por el historiador no cristiano llamado Flavio Josefo, que fue un historiador muy cercano y que documentó como historiador las cosas que sucedieron en estos tiempos de Cristo. Y podemos encontrar mucha literatura no cristiana, no religiosa, acerca de lo que Flavio Josefo pudo como historiador recopilar de muchos temas, entre ellos está esto, por eso sabemos que el nombre de esta muchachita era Salomé, una mujercita seductora. Es como hoy en día se utiliza en las ventas, ¿verdad? Que quieres cerrar una venta y te llevas a tu cliente y no, vamos a llevarlo a tal restaurante, no va a dar ningún nombre de restaurante, pero yo también estuve en preventa, ¿verdad? Y me sé varias historias. Eh, ¿Por qué? Se lo llevan a tomar al jijiji, al jajaja, bajo la influencia de mujeres, los convenzan. Por eso en muchos restaurantes los políticos y los grandes empresarios y los que se sienten como si fueran dioses y tienen el ego hasta el cielo, siempre buscan ese tipo de lugares para cerrar negocios y hacer mucho dinero. Sí, y ahí está Herodes haciendo en su fiesta de cumpleaños, estando siendo seducido por la hija de su mujer. Esta Herodías tuvo esta hija Salomé con el hermano de Herodes, así que era una relación ahí media rara. Eh, Aprovechó la oportunidad para que la muchachita lo sedujera y él se pronunciara públicamente con sus labios y le hace una promesa y él no esperaba lo que les fuera a pedir, ¿verdad? Pídeme lo que quieras, estaba luciendo. El ego del rey estaba hasta arriba, ¿verdad? Orgulloso, yo soy el rey y yo tengo mucho poder y tengo mucho dinero, pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino te daré. Se fue de boca el rey, la muchachita dijo, ay, mamá, ¿qué le pido? ¿Qué le pido pues no sé qué sería mi tío, mi tío papá, o no sé qué tipo de relación sería esa? Y Herodías le dice, pide la cabeza de Juan el Bautista. Qué desgracia y qué influencia de Herodías sobre su hija. ¿Cómo le pide algo tan perverso, algo tan bajo? Utiliza a su propia hija para conseguir sus caprichos. Herodías era una mujer tremenda, muy ambiciosa, manipuladora, controladora, y utilizó incluso a su hija para sus propósitos. Que Dios nos libre, amados hermanos, todos los que estamos aquí reunidos, de utilizar a nuestros hijos para nuestra conveniencia, para nuestros fines no piadosos. Que Dios nos libre de enseñarles estas malas prácticas a nuestros hijos. De veras, tomemos conciencia, amados hermanos, con esta historia de que no podemos utilizar a nuestros hijos, que nuestros hijos aprenden de nosotros no por lo que les decimos, sino por lo que nos ven, cómo nos conducimos. Los hijos aprenden de los papás del ejemplo, no de las palabras. Y esta muchachita estaba aprendiendo de las dos cosas, con lo que veía de su mamá, que era tremendita la señora, y también con los consejitos que le daba la mamá. Terrible, terrible, terrible lo que estamos leyendo en esta historia. Esto nos lleva al cuarto punto. La falta de carácter nos puede conducir al error. Vean lo que dice aquí el texto, eh, los siguientes del versículo 26 al 28. La falta de carácter nos lleva al error. Y el rey se entristeció mucho, porque sí le tenía cariño y respeto a Juan el Bautista, ¿verdad? Por eso se entristeció mucho
pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. O sea, y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y el guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Esto es algo terrible. Herodes no tuvo el carácter para defender lo que él sabía tenía que defender y que había estado defendiendo hasta ese momento, que era Juan. Si bien lo criticaba y lo juzgaba públicamente, no quería matarlo porque él sabía que era un hombre de Dios. Sin embargo, lo hizo porque antes de quedar bien con su conciencia, porque su conciencia era el quien lo detenía para no acabar con Juan, pero también se vio exhibido públicamente con todos sus amigos y los de la alta sociedad. Y es que está aquí otros personajes de renombre. Es como cuando si vas a una comida y eres empleado, ¿verdad? Eres colaborador de una empresa y vas a la comida de fin de año y la comida que en teoría nada más era ir a comer y a celebrar por la comida de fin de año que ahorita acaba de pasar, ¿verdad? Eh, Te ves presionado a participar en actos que son perversos y que sabes que Dios reprueba, pero tú eres cristiano. Herodes no lo era, pero nosotros sí lo somos. ¿Cuánto más nosotros debemos de poner cuidado? Y bajo toda esa presión social, termina cediendo. Y todavía te justificas, no, bueno, pero bueno, sí hice tal cosa, pero no me enamoré. Ay, por Dios. Hay tantas, de veras, tantas maneras de justificarnos y de minimizar nuestro pecado, pero necesitamos entonces ser como el carácter de Juan. Por eso este es el antiejemplo. Juan nos demostró que era un hombre con un celo santo, que defendía la voluntad de Dios. Era un hombre, lo narra la historia, austero, vivía en el desierto, comía langostas, o sea, comía esos chapulines así grandotes, era su dieta. ¿Por qué lo hacía? Porque él era austero, él no necesitaba más. Él sabía que su vida dependía de Dios, no necesitaba de mucha ropa, de mucha marca. Era un hombre sencillo, pero también era un hombre humilde, ya lo dije, profundamente humilde y con una convicción inquebrantable. La palabra de Dios nos mande que nadie nos cambie fácilmente de nuestra manera de pensar. El único que tiene que hacernos cambiar de parecer es el Espíritu Santo. Por ejemplo, cambiarse de iglesia no es una decisión que te invite a alguien y te vayas. Es una decisión que tienes que estar seguro que viene de Dios. Por poner un ejemplo, no sé por qué lo digo, pero es un ejemplo, ¿verdad? Debemos de ser movidos siempre por el Espíritu Santo, no por las personas. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, Jeremías 17, 5 y 6. Pero bienaventurado el varón que confía en Dios, ¿verdad? Y cuya esperanza es Dios, será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua. Son los siguientes versículos de Jeremías 17, eh, 7 y 8. Así que, amados hermanos, pongamos nuestra esperanza en el carácter de Dios. Herodes no le alcanzó. Él era un hombre que quería quedar bien con todos, con su mujer, por eso encarceló a Juan el Bautista, quería quedar bien con la sociedad, por eso no se retractó de haberle dicho a Salomé, pídeme lo que quieras y te lo daré. Le dio vergüenza a él, él cayó en ese error por su falta de carácter, por no tener sus convicciones. Él a lo mejor hasta pensaba que era un hijo de Dios, porque escuchaba con mucha atención la predicación de Juan, ya lo leímos. Sin embargo, aquí estamos viendo que nada de eso era verdad. Su falta de carácter lo llevó al error. Que Dios nos libre. Si hay alguien aquí, amados hermanos, se los digo con mucho cariño, sin querer juzgar a nadie, eh, eh, se le vienen imágenes de su propia vida, no se lo digas a nadie, pero reflexionemos cada quien y pidámosle perdón a Dios. Señor, a lo mejor no he sido un hombre o una mujer con el carácter suficiente y he cedido muchas veces ante la tentación o hacia las presiones sociales para hacer o dejar de hacer cosas que yo sé que tú aborreces. Pero de eso se trata, estudiar la Biblia para que
confesemos nuestros pecados, reflexionemos y sigamos avanzando nuestra vida hacia un camino de cada día de mayor santidad. Así que no es de si somos o no somos, no, sí somos, pero no somos todavía lo que vamos a alcanzar. ¿Cuándo vamos a hacer lo que la Biblia nos dice que vamos a hacer? Cuando llegue nuestra glorificación, y está nuestra glorificación, ya no va a llegar en este cuerpo de carne que tiene sangre en nuestras venas. No, hermanos, nadie en este cuerpo puede alcanzar la perfección, pero Dios algún día nos va a resucitar. Si tuviéramos ya este cuerpo muerto, Él nos va a revestir de un cuerpo glorioso. Y entonces sí estaremos en la presencia de Dios. ¿No te emociona eso? Y muchos, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y muchos en aquel tiempo, en esa generación que vive en el final de los tiempos, cuando venga Cristo por su iglesia, no verán la muerte, sino seremos transformados. Ya sea que moramos o que seamos transformados, la perfección la vamos a alcanzar porque seremos glorificados como Cristo y seremos santos y perfectos. Y ahorita vamos a hablar más de ese respecto. El quinto y último bloque de esta enseñanza viene en el último versículo 29. Lo voy a poner aquí en pantalla. Dice así la escritura: cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron, oyeron que habían decapitado a su maestro, ¿verdad? Vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Y en ese sepulcro sigue el cuerpo que ya después de 2000 años, yo creo que ya no existe nada, ¿verdad? De su cuerpo ya se desintegró el cuerpo de Juan el Bautista. Sin embargo, nosotros, los que creemos en Dios, tenemos una esperanza bendita, una esperanza gloriosa, asegurada por la obra de Jesucristo. Nosotros hemos sido ya justificados por lo que Cristo hizo hace 2000 años aproximadamente en esa cruz. Nuestro Señor Jesucristo llevó en su cuerpo todos nuestros pecados. Ese es el mensaje del Evangelio. Voy a poner aquí algunos versículos para ir ilustrando la enseñanza de esta parte final de la historia de Juan el Bautista. Dice Romanos capítulo 5, verso 1, que hemos sido pues justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para Dios ya somos personas justas. Pero hermano, yo me sigo equivocando, tengo un montón de errores, sigo explotando en ira, de repente no me puedo controlar, de repente volteo a ver una mujer con ojos de deseo, de repente siento envidia por los que progresan, de repente, hermanos, ante Dios, una vez que hemos creído en el Evangelio, en el Evangelio de Jesucristo, en la obra de Jesucristo, somos justos ante sus ojos. No somos santos todavía. Bueno, somos santos porque somos apartados. Sabemos que la salvación no es por obras. Sin embargo, Dios ya nos ve como justos porque Él ve la justicia de Cristo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo lo expone en tiempo pasado. Y también aquí en Romanos 8:30 nos dice la Escritura: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nosotros fuimos predestinados en la mente de Dios. Dios en su omnisciencia nos conoció a todos los que formamos parte de su iglesia, aún hasta las personas que no han llegado a la fe. Pero Dios ya sabe quiénes somos todos ellos. No somos todos los que hemos nacido en este mundo. Dios sabe quiénes somos. Él sí tiene la capacidad de saber. Nosotros no. Luego nos encontramos, bueno, me han contado que nos encontramos en la iglesia personas que, ay, ¿a poco eres cristiano? No, si yo te conocieras tremendo. Pues sí, pero llegó un tiempo en que Dios estableció para traerlo con lazos de amor a la fe en Jesucristo. Así que nuestros ojos nos pueden engañar. Aún a otras personas pueden fingir que son hijos de Dios, pero a Dios nadie lo puede engañar. Y a todos ellos que predestinó los llamó, ese llamado glorioso en que respondemos de manera positiva al llamado del Evangelio. Y todos los que hemos respondido y respondan al llamado del Evangelio, Él los justificó porque en cuanto creemos en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, nos justifica por la justicia de Cristo. Y a estos que hemos sido justificados, también seremos glorificados. Para los ojos de Dios ya somos glorificados. Sin embargo, ese nivel de glorificación va a ser cuando veamos a Cristo cara a cara, cuando estemos en su gloria.
ya, como les decía, en un cuerpo que ya no es de carne y sangre, donde ya no estemos eh, eh, encadenados a un cerebro de carne, ¿verdad? Que tiene muchas limitaciones, que se nos olvidan las cosas, que les da sueño, que somos hiperactivos, tenemos TDAH algunos, otros simplemente tienen algún tema, ¿verdad? Recibieron un golpe y ya se les fue la onda o tienen demencia senil. Lo que sea, amados hermanos, estamos sujetos a un cuerpo. Si tienes el colesterol alto, tienes sueño todo el día, no eres un flojo, pero tu cuerpo ya no da para más porque no te has cuidado o simplemente los años ya llegaron y tu cuerpo se está marchitando. Pero ante los ojos de Dios, todos seremos glorificados, todos los que nos predestinó, los que respondimos positivamente al llamado del Evangelio, que nos justificó por el sacrificio de Jesucristo, el Señor ya nos ve como glorificados. Pero ahorita sabemos que estamos en un proceso de santificación progresiva. Espero que los que estén aquí, cuando llegaron a la fe, pues ahora sean tiempo después mejores que cuando llegaron a la fe. Si no es un camino donde vas progresando en santidad, no que ya hayas alcanzado la perfección, pero sí te va costando menos trabajo derrotar a la ira, derrotar la flojera, derrotar la envidia, derrotar la murmuración. Si cada día eres mejor como Cristo, vas en buen camino. Tú y yo, amados hermanos. Yo creo que todos vamos bien, porque yo los conozco a todos ustedes que se firman conmigo, o a la mayoría, ¿verdad? Y yo sé que vamos en el camino, amados hermanos, sigamos avanzando. Juan el Bautista murió, pero sabemos que para la muerte de los santos eso es agradable delante de Dios, como lo dice Apocalipsis 13. Bueno, no me voy a Apocalipsis, tengo otras citas aquí preparadas, pero sabemos que Dios va a transformarnos completamente nuestro cuerpo, como ya lo mencioné. Romanos 15, 1 Corintios capítulo 15, 42, nos dice el apóstol Pablo, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, ¿verdad? Ya te ponen hasta eh, en una bolsa, ¿verdad? O en un ataúd, porque pues, hay corrupción de la carne. Dice, lo que se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, ¿verdad? Ya viejito, lleno de años, y te va bien, ¿verdad? Porque muchas personas mueren jóvenes, pero si se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Te enterraron de ahí con bastón, con prótesis de cadera, con muletas, como sea, hermano, en deshonra, pero ¿sabes qué? Vas a resucitar en gloria. Se siembra en debilidad, vas a resucitar en poder. Todos los que se mueren, amados hermanos, salvo que sean muerte accidental, violenta, etcétera, pero si es muerte natural, pues es por debilidad, el cuerpo se debilita hasta que muere, pero dice que esas personas resucitarán en poder. Se siembra en cuerpo animal, carne y hueso, resucitaremos con un cuerpo espiritual, como el de Jesucristo cuando salió de la tumba, porque hay cuerpo de carne y hueso con sangre, y hay cuerpo espiritual que ya no corre sangre por sus venas, ni tienen un corazón, ¿verdad? Que se deja de latir, se muere. Es un cuerpo eterno, es un cuerpo espiritual. Así es lo que nos dice la palabra. Así que el profeta Juan experimentó la muerte, le cortaron la cabeza, pero aquí nos está diciendo el Espíritu Santo en estos versículos que el apóstol Juan, el más grande de los profetas del Antiguo Testamento y el último, cómo va a resucitar al igual que todos los muertos en Cristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, porque es humillante que te corten la cabeza, ¿verdad? También, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, el Espíritu Santo. Los que moremos con el Espíritu Santo tenemos esta bendita esperanza de ya no, de estar en un lugar eternamente con Dios, donde ya no hay enfermedad, donde ya no hay más dolor físico, donde ya no hay debilidad, donde ya no hay muerte, donde ya no hay maldad, donde ya no hay muerte espiritual. Es un mundo de salvación cuya salvación es completamente integral, lo abarca todo. Este mundo, hermanos, no nos aferremos a esta vida, ni nos aferremos a nuestro cuerpo, porque esto pasará, pero los que amamos a Dios, el reino estaremos en el reino de Dios por la eternidad.
El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesucristo al empezar el sermón del monte, pero mi palabra no pasará, ¿verdad? Ni una tilde ni una jota serán quitadas de la palabra de Dios hasta que todo haya acontecido. La muerte es la liberación definitiva del pecado. Juan ya no tenía que seguir comiendo insectos, ya no tenía que seguir vistiendo pieles de animales, ¿verdad? Ya no tenía que andar por los lugares desérticos. Él había encontrado la liberación al sufrimiento a causa del pecado, de la humanidad. Juan había encontrado la salvación de Cristo. Hoy todos los creyentes tenemos esa lucha contra el pecado. No seamos tan rudos con los hermanos que caen en algún pecado. Extendamos el amor y la compasión y la misericordia, no apapachando su pecado, pero sí dándole un abrazo de ánimo, un consejo de esperanza. Consuelo y esperanza es nuestro llamado a darle a toda la gente. Sigamos nosotros avanzando en la santidad cada día que sea mayor, hasta que encontremos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo, hasta que seamos glorificados. El cielo, nuestro destino glorioso es una ciudad cuyas calles son de oro puro, purísimo, como el cristal. Y el Dios mismo, el Dios todopoderoso, estará ahí en su trono y le veremos su rostro como los ángeles del cielo, que lo ven todos los días cara a cara. El apóstol Juan tuvo una visión de este reino futuro y eterno de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 22:4 nos dice, y verán su rostro y nuestro nombre, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de CFE, ni de luz del sol, porque Dios es el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la bendita esperanza gloriosa que hay en todos nosotros los que amamos a Cristo. Amados hermanos, no se cansen de estudiar la palabra de Dios. Yo no me canso de preparar también los estudios y no me voy a cansar nunca, amados hermanos. Y aunque yo le pido a Dios que siempre me dé fuerza, pidámosle a Dios fuerzas, ¿verdad? El que se siente firme, mire que no caiga. Van a pasar situaciones complejas a nuestra vida. Juan mismo se desanimó, hasta le mandó llamar a sus discípulos encarcelados. Vayan y pregúntale a Jesús si es él el que habríamos de esperar o esperamos a alguien más. Y Jesús le respondió, dígale a Juan lo que están viendo. Los cojos brincan, los ciegos ven. Vean y denle testimonio que yo soy aquel que estaba anunciado en todo el Antiguo Testamento, que vino a dar libertad y esperanza a toda la humanidad que es capaz de creer en mi obra. Ese es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Amados hermanos, yo además te quiero pedir un último favor antes de hacer la oración final. Invita a más personas al estudio, amado hermano. Invita a tus familiares, a tus amigos, a tus colaboradores del trabajo. Da testimonio de Cristo. Vas a sufrir penalidades como lo hizo Juan, un hombre santo, pero seguir a Cristo significa también cargar una cruz, y cargar una cruz no es agradable. El sufrimiento no es agradable, pero es un sufrimiento temporal, amado hermano. Invitemos más gente a que se una a los estudios, a que aprenda la Biblia, y que todas estas almas sean rescatadas, ¿verdad? Arrancadas de las llamas del infierno, como dice Judas en esta carta. Arranquemos a estas almas con violencia. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Invitemos a más personas y que todo esto sea para la gloria de Dios, no mía, no de ustedes, para la gloria de Dios. Amén. Bueno, amados hermanos, hagamos una oración de despedida antes de pasar a nuestras peticiones de oración del grupo. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque tú nos amas, Señor, nos has dado tanta enseñanza de tu palabra, nos muestras tu carácter, nos pones ejemplos de hombres aprobados por ti, Señor, pero también nos pones antiejemplos para que no hagamos como hicieron otros grandes personajes de la Biblia. Padre Santo, bendice a cada persona aquí firmada en estos estudios, dales el valor de defender la palabra con mansedumbre, pero con firmeza, Señor, así como lo hizo Juan el Bautista, y que sigamos todos respondiendo al llamado de predicar el Evangelio a todas las personas de todo el mundo y hacer discípulos. Padre Santo, pon en nosotros ese coraje de salir, de predicar y de invitar a otros a la iglesia,
para que tú también te gloríes en todas esas personas y en todas estas familias. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Suscríbete al canal, sigue creciendo en la fe por medio del conocimiento de la verdad y para la gloria de Dios.